Muy buenas noches. Cantabria desde la Solana sigue con atención toda la evolución de las infraestructuras en nuestra región, en Cantabria, porque de que esas infraestructuras sean las adecuadas y funcionen depende en su conjunto el desarrollo tanto económico como humano de nuestra comunidad. Y precisamente en estos días el consejero de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Urbanismo del Gobierno de Cantabria, don Francisco Javier Fernández González, ha presentado una iniciativa legislativa para presentar ya y por tanto que entre en trámite y termine aprobándose la Ley de Abastecimiento y Saneamiento de Aguas, que califica como de las 3 S: solidaria, sostenible y social. Y para hablar de ese tema está aquí esta noche con nosotros el señor consejero Francisco Javier Fernández González, y la primera pregunta es, obviamente, este proyecto de ley con esas 3 S... Está aprobado. Se aprobó el 17. Se aprobó el día 17. Pues bueno, Pero yo creo que casi mejor empezamos. empezamos otra vez. Es lo que también, Sí, Muy buenas noches. Cantabria desde la Solana sigue con atención el desarrollo de las infraestructuras en nuestra región, en Cantabria, porque de ese desarrollo dependen muchísimas otras cosas, fundamentalmente el crecimiento económico y la mejora en las condiciones vitales de todos nuestros ciudadanos. Recientemente se ha aprobado en el Parlamento una nueva ley de abastecimiento y saneamiento de aguas que ha sido calificada por el consejero de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Urbanismo como la de las 3 S: solidaria, sostenible y social. Y para hablar de esta ley recién aprobada está esta noche con nosotros el consejero, como he dicho antes, de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Urbanismo, el señor Francisco Javier Fernández González. Buenas noches. muy buenas noches. Se acaba de aprobar esta ley con esas 3 S como emblema, como referente: solidaria, sostenible y social. ¿Por qué va a ser sostenible, solidaria y social? ¿Y qué repercusión va a tener la aprobación de esta ley? Bien, la Ley de Abastecimiento y Saneamiento de Agua de Cantabria es una ley que aborda el ciclo integral del agua. En Cantabria teníamos regulado sobre todo el tema del saneamiento. Ahora veíamos que era necesaria una ley que contemplase con carácter global este ciclo integral desde el abastecimiento hasta el saneamiento. Y queríamos hacerlo sobre una serie de principios sólidos. Yo creo que todas las leyes lo que tienen que ser es luego la plasmación de los principios sobre los que se asientan. Y esos principios, como efectivamente bien señala, son los de la solidaridad, los de la sostenibilidad y el carácter social de la misma. Solidaridad, ¿por qué? Porque la ley, tanto cuando piensa en las relaciones entre las administraciones como cuando piensa en los ciudadanos, pretende dejar claro ese principio. Solidario, ¿por qué? Porque el Gobierno de Cantabria, por un lado, va a ser solidario con los ayuntamientos y va a conseguir que muchas infraestructuras que a veces incluso a nivel municipal no funcionaban por escasez de medios, el Gobierno de Cantabria garantiza que todas esas instalaciones ahora funcionen, al considerar, sobre todo el caso de las EDARES, las estaciones depuradoras de aguas residuales, que muchas veces cuando estaban en pueblos, pues a veces no tenían ni siquiera dinero para ponerlas a funcionar, pues ahora se consideran infraestructuras de interés general de la Comunidad Autónoma y la Comunidad Autónoma va a ir gestionándolas todas mediante convenios con los ayuntamientos, para que la inversión que han hecho todos los cántabros, ese esfuerzo financiero que se ha hecho, no resulte un esfuerzo baldío. Hoy es penoso ver muchas estaciones depuradoras que no funcionan por falta a veces de medios para pagar la luz eléctrica. Ahora va a ser el Gobierno que garantice que todo eso funcione y va a ser el Gobierno quien solidariamente con los ayuntamientos lo ponga en marcha. Luego, además,
La solidaridad se va a poner de manifiesto también en este sentido en un plan de obras municipales, en un plan de obras que va a afrontar el Gobierno, el Plan General de Abastecimiento y Saneamiento, y el Gobierno va a financiar al 100% todas las obras que necesiten los ayuntamientos en materia de abastecimiento y saneamiento. Pero es solidaria también cuando se dirige a las familias, cuando se dirige a las personas, porque hay algunas instituciones que así lo dejan muy claro. Por ejemplo, la ley recoge, yo creo que por primera vez en una norma con rango de ley en España, es un principio que es el del acceso universal al agua. ¿Eso qué significa? Significa que una familia, por el hecho de no pagar los impuestos que suponen la utilización de un recurso como el agua, no puede pagar el agua, pues no va a verse privado de este recurso. El agua es un bien fundamental y nadie puede quedar privado de ella por temas económicos. Lógicamente las familias tienen la obligación de pagar ese agua y las empresas tendrán que utilizar todos los medios para que las familias lo paguen. Pero si alguna familia se encuentra en una situación de imposibilidad económica para poder acceder a ese recurso, no se le va a poder privar nunca del agua por no poder pagarla. Luego, esa solidaridad también se ve en el tema del canon de saneamiento, pero bueno, eso hablaré dentro de un momento cuando vea el carácter social que tiene la ley. Luego, es sostenible, porque lo que buscamos es que el ciclo integral del agua se gestione de la mejor forma posible, buscando la máxima racionalización a la hora de gestionar ese servicio. Por eso, por ejemplo, diseñamos unas relaciones entre gobierno y ayuntamientos para que sea la mejor gestión posible, tanto en abastecimiento como en saneamiento, y en temas sobre todo como son el saneamiento, buscamos también que haya mecanismos para que alcancen la mejor forma de gestión. Y yo creo que de los tres, si tuviese que hacer especial hincapié en las tres características, yo pondría de manifiesto el carácter social de la ley. La ley es eminentemente social. Antes hablábamos de ese derecho universal al agua para las familias más desfavorecidas, pero también yo creo que hay otro que interesa mucho a los ciudadanos de Cantabria, que es lo que hoy se llama canon de saneamiento y con la nueva ley se llama canon residual de agua doméstica. Ese impuesto que pagamos todos los ciudadanos para que funcione el sistema de saneamiento y precisamente para que el sistema de saneamiento sea sostenible, para que sea un sistema que pagándolo entre todos, pues todos los ciudadanos podamos disfrutar de unos ríos limpios y una calidad del agua que vuelve otra vez a los medios en las mejores condiciones. Para eso vamos a hacer una figura que es el canon de saneamiento de agua residual con un marcado carácter social. ¿Por qué? Porque el agua tenemos que pagarla entre todos. Eso es evidente, y el saneamiento hay que pagarlo entre todos. Pero aquellos ciudadanos que también tengan dificultades económicas van a tener importantísimas reducciones en el canon de agua residual doméstica. De hecho, la ley va a empezar ya a funcionar el 1 de enero de 2015 para aquellas familias que tengan la renta social básica. La familia que perciba la renta social básica y, por tanto, tenga rentas más bajas, automáticamente, de oficio, el Progobierno a partir de enero ya va a hacer una reducción importantísima. La cuota fija del canon de agua residual doméstica va a ser gratuita para ellos y la cuota variable va a disminuirse en un 60%, por tanto una rebaja del 80% en el tema del canon de saneamiento, por entendernos. No puede ser totalmente gratuita. ¿Por qué? Porque el agua siempre hay que tener la sensación de que es un bien que hay que pagar. No podemos permitir que el agua sea completamente gratis, porque eso, queramos o no, tiende a la mala utilización del agua. Pero una rebaja del 80% yo creo que es fundamental y muy importante. Y luego, durante el año 2015 las familias podrán pedir las bonificaciones del 60% tanto de la parte fija como de la parte variable del canon de saneamiento o del canon de agua residual doméstica, porque eso sí, ahora habrá que evaluar el nivel de renta, el número de personas que integran el hogar, y combinando el nivel de renta y el número de personas que viven en el hogar, también obtendrán esas bonificaciones del 60% aquellas rentas que son algo más bajas. Automáticamente, en una familia que esté por debajo del IPREM, ya va a tener, que son unos 600 euros mensuales más o menos, 600 y algo, esa familia va a tener ya derecho a las reducciones. Pero a medida que aumenta el número de personas, puede llegar a tener varias veces el IPREM si su número de personas que viven en el hogar familiar es alto. Por lo tanto, ya va a abarcar a un importantísimo número de familias esa rebaja, repito, del 60% del hoy canon de saneamiento, luego canon residual de agua doméstica. Se trata de que todos paguemos para que los que tienen menos medios paguen mucho menos. Bueno, usted ya nos habla ahora de un hecho concreto a 1 de enero, que es esta deducción para las familias que están en una situación económica más precaria. Pero el resto de todo lo que contempla esta ley
¿Cuánto va a tardar en ponerse en marcha? ¿Qué trámites quedan pendientes para que el ciudadano de a pie note el 100% de los efectos de esta ley? Esta ley, digamos que tiene múltiples efectos. El efecto de la forma de gestión del agua, eso va a empezar también el 1 de enero, con antes aludía a esa nueva forma de gestionar sobre todo los sistemas de saneamiento que se lleva a cabo a través de la asunción por parte del Gobierno de las pequeñas depuradoras municipales. Eso ya a partir del 1 de enero va a empezar a hacerse. Las fórmulas de distribución de competencias que señala la ley, el nuevo plan de abastecimiento y saneamiento, que luego seguramente hablaremos de él con calma, también se va a poder empezar a ejercer el 1 de enero. Es decir, desde el punto de vista de la gestión del agua y de las relaciones entre las administraciones, el 1 de enero la ley va a empezar a funcionar con pleno rendimiento. Luego, a partir de lo que se refiere al tema económico-financiero, hay una parte que empezará ya el 1 de enero, como decía, y luego también el resto empezará también. ¿Por qué? Porque en el año 2015 las familias tendrán que empezar a presentar sus solicitudes para obtener las deducciones. Es decir, si se trata de deducciones en función de la renta y en función de las personas, tampoco se pueden otorgar el mismo día que empiece, que se aprueba la ley. Necesitan un periodo para que las familias hagan la solicitud, podemos comprobar que encajan en esos parámetros y luego empezar ya a funcionar con las nuevas deducciones. Las nuevas deducciones, ¿cuándo empezarían? El 1 de enero de 2016. Es decir, en 2015 se solicitarían, se revisarían las solicitudes y se vería ya qué familias son las que tienen derecho al descuento, y eso se le transmitiría a los ayuntamientos para que ya los que obtengan ese descuento el 1 de enero de 2016 ya lo tengan en sus respectivas facturas, y a partir de ahí eso ya sería el sistema de todos los años. Un año lo solicito y cuando lo obtengo al año siguiente tengo la deducción, de manera que las familias que estén en esa situación lo irían encadenando. Este año 2015 obtendrían la reducción en el 2016, en el 2016 harían la solicitud y obtendrían la deducción en el 2017. Es decir, a partir del 1 de enero de 2016 ya lo tendrían todas las familias en los recibos de sus hogares. Uno de los asuntos que aborda esta ley es la relación entre los municipios, las entidades locales y el Gobierno a la hora de gestionar todo este entramado complejo de abastecimiento de agua, tratamiento de aguas residuales, vertidos, etcétera, etcétera. ¿Cómo queda a partir de esta ley esa relación entre municipios, gobierno de la nación, etcétera? La ley, en principio, en ese tema lo que es respetuosa con la ley de bases de régimen local. La legislación de régimen local ya otorga competencias a los ayuntamientos sobre el abastecimiento domiciliario de agua potable y sobre el alcantarillado y sobre lo que son la gestión de los sistemas de saneamiento municipales, y ese reparto de competencias se respeta en la ley. Lo único que se hace ahora es aclararlo y matizarlo en algunos aspectos y, por ejemplo, buscar fórmulas para ayudar a los ayuntamientos a prestar esos servicios municipales. Es decir, la ley no impone nuevas obligaciones a los ayuntamientos. Parte de las competencias y funciones que les otorga la ley de régimen local y busca mecanismos para que la comunidad autónoma coopere con los ayuntamientos en la prestación de los servicios de competencia municipal. Antes hacíamos referencia a uno que para mí es fundamental, cómo la comunidad autónoma, al declarar de interés regional todo el funcionamiento del sistema de saneamiento de estaciones de aglomeraciones urbanas, va a suponer que la comunidad autónoma, mediante convenios con los ayuntamientos, va a ir gestionando estas depuradoras que antes le correspondían a los ayuntamientos. Por tanto, respeto de las competencias municipales, no se modifica el reparto de competencias, lo que se hace es se clarifica, se matiza y sobre todo se buscan instrumentos de colaboración para que a los ayuntamientos les resulte más fácil prestar sus servicios, tanto en lo que se refiere a la gestión de sus instalaciones como en lo que se refiere a la construcción tanto de las redes de abastecimiento y saneamiento. Ahora va a ser el Gobierno el que va a financiar al 100% las obras de abastecimiento y saneamiento municipales, contando en algunos casos con las ayudas estatales para las grandes obras como pues, la autovía del agua o el saneamiento de las marismas de Santoña, Vitoria y Joyel, las grandes obras de saneamiento que son de interés general. Esas las seguirá construyendo el Estado y además conseguiremos recursos de verdad que nunca se habían conseguido, por ejemplo, para finalizar la autovía del agua. Pero las obras de las redes municipales de abastecimiento y saneamiento las va a financiar íntegramente la comunidad autónoma, lo que supone un alivio financiero importantísimo para los ayuntamientos. Y eso va a empezar ya a funcionar desde ya. Los planes que se están ya planteando, de hecho, en esta legislatura nosotros hemos dado ese vuelco. Nosotros hemos hecho planes
de obras municipales con financiación 100% de la comunidad autónoma. Ha quedado claro que las familias que están en niveles de renta muy bajos van a tener una serie de exenciones importantísimas, casi en algunos casos del 100%. Pero al ciudadano medio, en su factura, cuando paga hasta ahora canon de saneamiento, paga el agua, paga el tratamiento de aguas residuales, etcétera, ¿cómo le va a afectar? ¿Realmente la factura va a bajar, va a subir, se va a quedar como está? La factura va a tener en cuanto al canon de saneamiento, que no es la tasa del agua, la tasa del agua es la que pasa el ayuntamiento. El canon de saneamiento es lo que se paga para poder afrontar y gestionar los saneamientos municipales y los que se necesitan para devolver las aguas al medio natural, a los ríos y a las costas en las mejores condiciones posibles. No es la tasa por el consumo del agua. La tasa de saneamiento, o el canon de saneamiento, hoy canon de agua residual doméstica, va a quedar congelado. De lo que va a empezar a funcionar en el 2016 es prácticamente lo que hoy ya va a tener 1 o 2 años de congelación para las familias, pero, repito, familias con renta media-baja van a poder entrar en esas importantes deducciones. Puede llegar a veces hasta 5,5 veces el IPREN, si son más de 7 miembros de la unidad familiar. 5,5 veces el IPREN son 3.000 euros al mes, 3.000 y pico euros al mes. Y estamos hablando de rentas, si a medida que hay más personas en el hogar familiar, las rentas incluso medias, una familia, por ejemplo, con 2 hijos, pues creo que más o menos podría tener hasta, creo que sobre 2 veces o 2 veces y medio el IPREN para tener derecho, si está por debajo, tendría derecho a la deducción. Por tanto, estamos hablando ya de ingresos de 2.000 y pico euros mensuales. O sea que ya, y esas familias van a tener reducciones importantísimas, del 60%. Pero el canon de saneamiento, hay que ver lo que es. La cuota fija del canon de saneamiento son 26 euros al año. O sea, muchas veces hablamos del canon de saneamiento, pero son cantidades pequeñas. Se pide un pequeño esfuerzo a todos los ciudadanos para entre todos hacer esa inmensa labor de sanear nuestras aguas. Pero estamos hablando de cifras de esa magnitud. El canon de saneamiento, la parte fija, son 26 euros anuales, es decir, son 2 euros y medio al mes, más menos, un poco menos incluso, son menos de 2 euros y medio al mes. Y la parte variable pues suele ser un poco más en función, lógicamente, del consumo, pero estamos hablando de ese tipo de magnitudes. Entonces la idea es que las familias con rentas bajas no tengan que pagar ni eso, y las familias ya que tienen unos ingresos medios o medio altos, obviamente pagar esas cantidades. Estamos hablando de 5, 10 euros mensuales a lo sumo, con un gran consumo. Pues hombre, yo creo que tampoco es un esfuerzo que se le puede pedir a todas las familias. Lo que queremos es que las familias que están en peor situación no paguen prácticamente nada. Y las familias que están en una situación, digamos, de cierta solvencia, pues puedan pagar eso, que es un esfuerzo pequeño, para que todos tengamos un beneficio inmenso, que es tener debidamente saneadas nuestras aguas y que los niveles de protección medioambiental sean los más elevados posibles. Cantabria ha hecho esfuerzos en los últimos años por mejorar tanto el abastecimiento de agua a través de la famosa ya autovía del agua, como también en el sanear las aguas residuales que se verten al mar o a los ríos, en su caso. Ahora mismo, si hiciéramos una fotografía del estado en el que se encuentran tanto el abastecimiento de agua como el tratamiento, ¿qué falta? ¿Cuánto nos queda por completar? ¿Qué obras están pendientes? La situación actual, tanto de abastecimiento como de saneamiento, es buena. Yo creo que Cantabria tiene unos niveles de abastecimiento que se acercan pues casi a toda la población. Están porcentajes altísimos, solamente algunos núcleos de difícil acceso pueden tener algún problema de abastecimiento, pero el abastecimiento prácticamente llega a la totalidad de la población. Y en el saneamiento estamos hablando ya que cerca del 90% de la población está inmersa en redes de saneamiento perfectamente diseñadas. Por tanto, la situación de abastecimiento y saneamiento es buena, pero lógicamente todavía hay obras y hay actuaciones que son importantes, sobre todo en los núcleos pequeños. Las grandes obras, la autovía del agua hoy podemos decir que prácticamente está terminada, acabada y funcionando. Lo único que queda un tramo, que es el tramo Cicero-Colindres, que se va a hacer una renovación de la tubería, porque ya toda la tubería, esa gran tubería
paralela a la costa, que es la autovía del agua, es una autovía ya nueva y funciona ya todavía con unas características y unas dimensiones óptimas. Hay ese tramo Cicero-Colindres que se va a renovar toda la tubería, es lo que va a financiar la Administración del Estado y va a financiar también las conexiones a Santander, a Camargo, a Bezana. Bien, pues cuando ya tengamos toda esa completa la autovía del agua, sobre todo esa renovación, pues digamos que esa gran obra de infraestructura de abastecimiento, hoy podemos decir que está ya acabada, que ya es operativa, pero a partir de finales del año que viene va a estar ya renovada en todos aquellos ámbitos donde sea necesario. Luego, en los grandes sistemas de saneamiento, pues en el Estado se ha dado un paso importantísimo este año porque ya se están realizando las obras del subfluvial de Laredo, es decir, el saneamiento quizá más importante de nuestra región, que es el saneamiento de las marismas de Santoña, Victoria y Joyel. Vamos a poner en marcha, ya estamos poniendo en marcha, de hecho ya está funcionando, pero todavía no a pleno rendimiento, esa estación macro depuradora, que es la estación de San Pantaleón, que junto a la de San Román y junto a la Vueltostrera son las 3 grandes estaciones depuradoras de nuestra región. Pues bien, toda esta estación depuradora que sirve a todo el ámbito de las marismas y todos los municipios de las marismas ya está funcionando y para enero o febrero va a estar funcionando ya al 100%. Se va a ir terminando todo el sistema de saneamiento de esa zona. Y el plan de abastecimiento y saneamiento contempla los 2 grandes sistemas de saneamiento que quedan por abordar, que son los de Alfó de Lloredo y los del Alto Pas. Con eso las grandes obras de saneamiento estarán terminadas, como van a estar terminadas también las grandes obras de abastecimiento. Lo que quedan son las pequeñas obras municipales, las pequeñas obras de renovación de las redes, que para eso está el Plan General de Abastecimiento y Saneamiento, que contempla inversiones para la próxima década de casi 400 millones de euros para ir terminando toda esa red de abastecimiento y saneamiento y dejar una red de abastecimiento y saneamiento magnífica prácticamente ya hasta el año 2040. Para concluir, hemos abordado una serie de asuntos concretos que contempla esta ley recién aprobada. Pero ¿qué otras cosas tiene dentro esta ley que no hemos abordado aquí que puedan ser de interés para los espectadores? Bien, yo creo que quizá el instrumento que más importante, que merece la pena luego dedicarle mucha atención, es este plan de abastecimiento y saneamiento. El plan de abastecimiento y saneamiento es una figura en la que llevamos trabajando toda la legislatura. Se ha ido viendo todo lo que necesita cada ciudadano hasta el último núcleo para completar esa red, tanto en lo que se refiere al abastecimiento como al saneamiento. Y de ahí surgen 1.300 obras en los ayuntamientos que la Comunidad Autónoma va a financiar de forma completa, 1.300 obras, repito, una inversión de casi 400 millones de euros que se van a realizar, de ellos unos 150 los aborda el Estado, el resto lo aborda la Comunidad Autónoma y hará que en una década prácticamente todo Cantabria tenga una perfecta red de saneamiento de la misma manera que la tiene de abastecimiento. Pero hay un elemento que yo quisiera mencionar. Aquellos ciudadanos que no lleguen a esta red, por lo que sea, hoy hablamos de que casi el 90% de los ciudadanos están en la red de saneamiento y cuando se termine el plan de abastecimiento lo estarán el 99%. Pues bien, ese 10% que todavía no tiene red de saneamiento, a partir del 1 de enero de este mismo año, la empresa, que son, claro, si no estás en la red de saneamiento, lo que tienes es una fosa séptica para tratar el vertido de tus aguas residuales. Pues a partir del 1 de enero de este mismo año, 2014, la empresa Mare, a esas familias que no están conectadas a la red de saneamiento, les va a gestionar de forma gratuita la limpieza y tratamiento de sus fosas sépticas. Es un nuevo servicio que implanta Mare para que, de la misma manera que el abastecimiento es un derecho universal, lo sea también el saneamiento. Que todas las familias en Cantabria tengan saneamiento, ya sea porque están en la red o porque Mare, la administración en definitiva, les gestiona de forma gratuita el tratamiento de sus residuos. Eso es lo que justifica que el canon de saneamiento o canon residual de agua doméstica a partir de ahora pueda ser universal. Lo tengamos que pagar todos, porque todos vamos a tener servicio de saneamiento. No obstante, también la ley contempla que si algún núcleo, por lo que sea, no está conectado a la red de abastecimiento o no puede llegar a prestársele este servicio de tratamiento y gestión de las fosas sépticas, se le puede excluir del canon. Pero en principio nuestra idea es, hagamos un saneamiento universal para todos, que todos tengan saneamiento, para que todos paguen, y además que paguen con motivo y con razón, pues ese canon de agua residual doméstica. Muy bien, pues creo que ha quedado bien explicado el alcance y el contenido de esta nueva ley, una ley recién aprobada
en el Parlamento de Cantabria y que, como nos acaba de explicar el consejero, va a tener importantes ventajas tanto para el ciudadano de a pie como luego para el conjunto de la región, en el sentido de que tendremos un territorio mucho más saneado, mucho más integrado y mucho más cohesionado. Pues muchísimas gracias, y muy buenas noches, y hasta la próxima vez en que expliquemos alguna otra cuestión relativa a su consejería, que es la de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Urbanismo de Cantabria. Muchísimas gracias y buenas noches. Muchas gracias a vosotros, buenas noches.